Sean bienvenidos, mis muy queridos estudiantes de Sociología. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de la segunda unidad del programa de Sociología del Departamento de Ciencias Económicas de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral. Antes de entrar en materia, quisiera decirles lo siguiente. Primero, que ya estoy trabajando, estudiando, revisando las respuestas que ustedes han enviado a su primer examen parcial. Me he encontrado con respuestas muy buenas, muy buenas, excelentes respuestas, que me denotan su nivel de disciplina, su compromiso en este trabajo académico, su deseo por constituirse como profesionales de la contaduría o de la administración en la Universidad de El Salvador. Pero de la misma manera también me he encontrado con trabajos un poco flojos, ¿verdad? Que aún no dan la talla para poder acceder al nivel mínimo académico exigido por esta casa de estudios. Eh, en eso estoy, ¿verdad? Entonces el día de hoy por la tarde voy a continuar enviando sus notas a su correo institucional, personal de cada uno de ustedes, para que sepan la nota que se les ha asignado en este primer examen parcial. En segundo lugar, quiero decirles que en la sesión anterior pues hemos visto el pensamiento de uno de los fundadores clásicos de la sociología, que hay que conocerlos. Es el caso de, ¿cómo se llama? Augusto Comte, que es el que inventó el nombre de sociología. Es un pensador francés del siglo XVIII, siglo XIX, pero por supuesto que es un pensador ideológico, no es un pensador científico, porque no logró identificar las causas esenciales ni la dinámica dialéctica autocontradictoria de la lógica del capital, ¿verdad? No alcanza el estatuto de ciencia, pero es importante conocerlo de todas formas, sobre todo en el entendimiento que el pensamiento de estos fundadores clásicos de la sociología es frecuentemente utilizado por la sociología burguesa para poder ellos justificar eh, su reflexión de defensa teórica del sistema capitalista establecido. Entonces hay que conocer también al enemigo teórico, que es enemigo teórico, pero enemigo de la clase trabajadora y del punto de vista científico de la sociología crítica. El día de hoy vamos a enfrentar el pensamiento, vamos a conocer el pensamiento de otro de los fundadores clásicos de la sociología burguesa, ¿sí? Que no es ciencia, sino que es ideología. El estatuto de ciencia en la sociología únicamente se alcanza con el pensamiento de Carlos Marx, de Lenin, ¿verdad? ¿Sí? Y también de Federico Engels. Y hay otros marxólogos también importantes como Antonio Gramsci, ¿verdad? Y en el caso salvadoreño, el pensador más importante, el marxólogo más importante es el Salvador Cayetano Carpio, el comandante Marcial. Así que si quisiéramos nosotros conocer cuál es el enfoque, el abordaje marxista-leninista para el caso salvadoreño, para los fenómenos sociales, tendríamos nosotros que estudiar el pensamiento de Salvador Cayetano Carpio, el comandante Marcial. Eh, Bien, de acuerdo, pero ahora vamos a enfrentar el pensamiento de Herbert Spencer, que es uno de los fundadores clásicos del pensamiento sociológico, pero que no alcanza el estatuto de ciencia, sino que sigue atrapado en el enfoque de naturaleza ideológica. Voy a intentar, digamos, presentar el pensamiento de Herbert Spencer, ¿sí? El pensador social del siglo XIX, siglo XX, inglés, ¿sí? Y yo voy a tratar de exponer su pensamiento en
8 tesis fundamentales, y después de las 8 tesis fundamentales que tienen el propósito, digamos, de presentar el pensamiento de Herbert Spencer, yo voy a hacer como un abordaje crítico de cuáles son las consecuencias epistemológicas y cuáles son las consecuencias éticas del pensamiento de Herbert Spencer. Por supuesto que en un abordaje crítico. Entonces Herbert Spencer es un pensador inglés del siglo XIX, siglo XVIII, que considera que el orden societal, el orden social, es como el resultado directo en una relación de continuidad, digamos, directa con el proceso de evolución de la naturaleza. Entonces, para Herbert Spencer, el fundamento de la vida societal, es decir, aquello que hace posible la vida social, es, por una parte, las leyes naturales de la evolución natural, las leyes naturales de la evolución, y el sujeto humano biológicamente considerado, no tanto como sujeto humano, sino como sujeto biológico individual, ¿sí? Entonces, el fundamento de la societalidad para Herbert Spencer es las leyes naturales de la evolución y el sujeto humano biológicamente considerado. Sí, no como sujeto humano, sino como sujeto biológicamente considerado. Para Herbert Spencer, ¿verdad? Voy con la primera tesis de las 8 que voy a plantear. Para Herbert Spencer, la sociedad no es producto de la praxis. La sociedad no es el resultado del ejercicio de la razón humana llevado, digamos, a la práctica transformadora o modificadora de la realidad. La praxis no juega. La sociedad no es el resultado de la praxis, ¿verdad? Sino que es el resultado de la evolución de las leyes de la naturaleza. ¿Sí? Hay una visión evolucionista de la sociedad. Para Herbert Spencer, el orden societal se ha desarrollado como en 3 estadios, en 3 momentos o 3 estructuras. Dice Spencer que la vida societal viene en primer lugar de la existencia de la realidad inorgánica. La realidad inorgánica es la realidad sin vida, la materia sin vida. Luego de la materia sin vida, pues se pasa evolutivamente a la realidad orgánica, que es la realidad natural con vida. Y luego de esa realidad natural con vida, se pasa a lo que Herbert Spencer llama la realidad superorgánica. Y para Spencer, la realidad superorgánica, en una solución de continuidad natural por vía de la evolución, es el ordenamiento social. De tal manera que para Spencer, el ordenamiento social, con su lógica, con su sentido, con su así se hacen las cosas, es el resultado directo de las leyes que operan en la evolución de la naturaleza. Eso lo vamos a ver un poquito más en detalle porque tiene graves consecuencias para entender el ordenamiento social. Pero es importante conocer la propuesta de Herbert Spencer porque justamente la propuesta de Herbert Spencer, el pensamiento spenceriano, es el que está operando en la cabezota de los líderes actuales del mundo, de los tanques de pensamiento capitalistas en este momento, aquí, ahora, en el momento que yo me estoy comunicando con ustedes. ¿Sí? Son las tesis fundamentales del pensamiento spenceriano las que están operando en la cabezota de los que dirigen en este momento el mundo, de los que detentan el poder en el capitalismo globalmente considerado. ¿Sí? Son spencerianos. ¿Entiendes? Por eso es importante conocer el pensamiento de Herbert Spencer. Segunda tesis importante del pensamiento spenceriano es que para Spencer hay un incremento permanente en el orden de la evolución natural, hay un incremento permanente de los niveles de complejización y de sistematismo, ¿sí? Generado por la realidad, digamos, misma. Es decir, en el pensamiento spenceriano, los niveles de complejización, los niveles de sistematización de la realidad, entendiendo la realidad como una cosa única, naturaleza y sociedad, para Herbert Spencer es lo mismo. No hay una separación. O sea, para Herbert Spencer, el ordenamiento social responde a las leyes de lo natural.
Entonces, los niveles de sistematismo y de sistematicidad en la sociedad, en el orden de lo social, para Spencer, son el resultado del movimiento de las leyes de lo natural. Por tanto, como dije al principio, en la primera tesis, para Spencer, la sociedad no es producto de la praxis, sino que es producto de ese proceso permanente de complejización y de sistematicidad del movimiento evolutivo de la realidad, en el entendimiento de que para Spencer la realidad natural, ¿sí?, en sí y desde sí actúa por virtud propia, fuera de la praxis. No es importante la praxis. Tercera tesis importante en la visión social del pensamiento spenceriano es que para él, como ya dije al principio, la realidad es una sola y actúa por virtud propia. ¿Sí? Para Spencer, el ordenamiento social no responde a una especie de plan, digamos, inscrito en el orden de lo real mismo, que pueda provenir de una dimensión teleológica extramundana. O sea, para Spencer, el ordenamiento del mundo, el sentido del orden de lo real, natural y social, no responde a un macroplan creado por una mente divina, creado por un plan, un macro sujeto, un plan, ¿sí?, de un dios o de los dioses, ¿sí?, sino que responde justamente al proceso natural de la evolución de las cosas naturales y sociales. Pero no hay una especie de fuerza o una especie de espíritu absoluto detrás del ordenamiento de las cosas. No hay Dios. Estamos solos en esta realidad. Pues las cosas son lo que son en sí y desde sí. Punto. ¿Sí? No hay una dimensión trascendental de las cosas. ¿De acuerdo? Es la postulación teórica ya en materia sociológica de un ateísmo necesario. Porque para Spencer las cosas son lo que son de sí y en sí, punto. No hay un macroplan ni una mente creadora, etcétera, etcétera. Esto es importante de considerar. O sea, la idea que hay un plan inscrito en lo real mismo, ¿verdad?, que haya una dimensión teleológica en lo real, para eso Spencer está fuera de eso. No hay tal un macroplan del orden de lo real, ¿verdad? No sé. No existe una especie de plan que pudiera venir desde fuera, como digo, del orden de lo divino o del orden de alguna mente maestra que mueve la realidad. No hay tal espíritu absoluto. Las cosas se mueven en sí, de sí, por virtud propia, siguiendo las leyes de la evolución natural. Entonces, bueno, si hay un plan, pero Spencer va a admitir que si hay un plan, pero es un plan que actúa por virtud propia, es el ordenamiento de las férreas leyes de la evolución natural. Nada más. Entonces, justamente en esta misma idea, en la visión spenceriana no es la realidad la que le pertenece al hombre, sino que es al revés. Es el hombre el que le pertenece a la realidad y sus leyes, su sentido y su movimiento. El hombre no es el dueño del mundo, sino que es al revés. El hombre es el que le pertenece a la lógica del ordenamiento natural y social. Por tanto, tenemos que entender entonces que para la visión spenceriana, el ser humano frente a la realidad, tanto natural como social, no es sujeto, sino que es un objeto que tiene que adaptarse a las leyes de la evolución natural. Cuarta tesis fundamental es que por ello, ¿sí?, es el ordenamiento social el que determina al sujeto y no al revés. No es el ordenamiento social el que está determinado por la praxis del sujeto y por tanto en la visión spenceriana no hay objetividad por el lado del objeto, sino que única por el lado del sujeto,
sino que únicamente hay objetividad por el lado del ordenamiento de lo real dado, que para Spencer es lo real. La praxis está fuera. Y el sujeto frente al ordenamiento de la realidad dada. Y cuando yo hablo de la realidad dada en el pensamiento spenceriano, tenemos que entender que es la lógica del capital. La lógica del capital, ¿verdad?, en la cual vivía Spencer, que es el capitalismo del siglo XIX en la sociedad inglesa. Cuando él habla de la realidad social, pues está hablando de el capitalismo inglés del siglo XIX. Y frente a ese capitalismo, es que Spencer dice que el sujeto tiene que adaptarse de la mejor manera para ser exitoso en el ordenamiento real dado capitalista. Sí. Entonces, en la visión spenceriana, pues el orden social es el que determina al sujeto y no al revés. Tesis 5. Para Spencer, los sujetos sociales tienen una función social. Los sujetos sociales, dentro del ordenamiento capitalista, tienen una función social, ¿sí? Pero esta función social para Spencer no le viene al hombre por el hecho de que viva en sociedad, sino que esa función social le viene al sujeto humano por el hecho de ser productos de la evolución natural. Entonces, la finalidad de la existencia, el propósito del vivir humano no le viene al sujeto por algún ejercicio de la razón o por el seguimiento de algunos valores trascendentales, sino que la función social del sujeto le viene dada al sujeto por el hecho de que el sujeto es un sujeto natural, producto de la evolución humana. Y entonces, por eso va a decir Spencer que el ordenamiento social, la organización social, ¿sí?, que es producto de la praxis, no es natural. Entre más organizada, entre más sistematizada está la sociedad, para Spencer es menos real, es menos natural y por tanto es más artificial. Y en tal sentido, dice Spencer que el ordenamiento social, el nivel de complejización social, el nivel de desarrollo institucional de la vida social, le aparece al sujeto humano como un estorbo para que el sujeto humano desarrolle su función social. Pero hay que ver cuál es la función social según la cual Spencer debe el hombre vivir, ¿sí? Para Spencer, la cuestión de la función social de los sujetos viviendo en sociedad, considerados como sujetos naturales y que tienen que someterse a las leyes de la evolución natural, esa libertad que los sujetos sociales deben poseer para desarrollar su función social, de acuerdo con el pensamiento spenceriano, no le viene por el ejercicio de la razón, ni el seguimiento de valores trascendentales, como ya dije, sino que para Spencer, ¿sí?, la libertad del hombre radica en el seguimiento de las leyes de la naturaleza, ¿sí? La función social de los sujetos es realizar las leyes de la evolución natural en la vida social. Fíjense, Spencer habla de la función del hombre, ¿verdad? Pero la función social de los sujetos consiste exactamente en, ¿sí?, llevar a la praxis, llevar a la práctica en el ordenamiento social las leyes de la evolución natural y ponerlas en práctica en la vida societal. Ahora bien, hay que saber cuáles son las leyes de la naturaleza. Entonces, la función del hombre es exactamente esa, para Spencer, seguir las leyes de la evolución natural, aplicadas a la vida societal. Para Spencer, el fundamento de la societalidad son, por una parte,
dos fundamentos, son las leyes de la naturaleza, las leyes de la evolución natural. Ese es el primer fundamento de la societalidad. Esto es lo que respondería a la pregunta de cuál es el fundamento o qué es aquello que hace posible la vida social en el pensamiento spenceriano. Y aquello, para Spencer, aquello que hace posible la vida social son las leyes de la evolución natural, que ya vamos un poco más adelante, vamos a examinar a qué se está refiriendo Spencer. Y en segundo lugar, para Spencer, el fundamento de la societalidad es el sujeto, pero no el sujeto humano considerado como humano, sino que el sujeto considerado como individuo biológico. Punto. Lo que pasa, y aquí un poco como que vamos a develar el kit del asunto, a qué se está refiriendo Spencer con esta cuestión de las leyes de la naturaleza. Spencer es un pensador, digamos, social, también filósofo, que sigue las investigaciones de Charles Darwin, un naturalista inglés del siglo XIX, el cual pues desarrolló una investigación bastante detallada sobre la evolución de las especies. Y en el planteamiento darwiniano de Charles Darwin, en el orden de la existencia natural, ¿sí?, hay ciertas leyes, y las leyes fundamentales de la existencia natural, de la evolución natural, es que en el orden de lo natural hay un conflicto permanente, tanto hay una contradicción permanente de uno contra todos, y el propósito de ese conflicto permanente es la salvaguarda del interés personal. Es decir, en el orden de la naturaleza hay una lucha de uno contra todos y sobreviven los más aptos. Eso fue lo que establecieron las investigaciones de Charles Darwin, que es lo que pasa en el orden de la evolución natural. Entonces lo que hace Spencer es trasladar estas consideraciones al análisis de la vida social. Y entonces, de la misma manera, Charles Darwin dice que el ordenamiento social pues es igual al ordenamiento de la evolución natural. Para Darwin, en el ordenamiento de la vida social, pues es lo mismo. Hay una sociedad en la cual hay individuos, sujetos biológicamente considerados, que están en contradicción, están en conflicto con los demás, y por tanto esto implica una visión negativa de la alteridad. Alter es la condición de ser otro. Hay una visión negativa cuando se entiende que el alter son los otros. Por tanto hay una consideración negativa de la alteridad cuando la alteridad son los otros seres humanos. Porque en la visión spenceriana, los otros me aparecen no como mi prójimo, sino que aparecen como enemigos a vencer. Entonces hay una clara visión negativa de la alteridad, cuando la alteridad es considerada como la presencia de los otros. Pero hay una visión positiva de la alteridad cuando la alteridad es considerada como la naturaleza. ¿Sí? Entonces, en el pensamiento spenceriano hay una visión negativa de la alteridad cuando los otros, mis alter, son los demás, porque son mis enemigos a vencer. Entonces dice Spencer que en el ordenamiento social pues es lo mismo. Aquello que fundamenta la societalidad, que hace posible la vida social, es ese conflicto permanente de uno contra todos, en el cual al final de ese conflicto, de esa guerra de uno contra todos, salen gananciosos pues los aptos. Entonces la función de los aptos es aniquilar al débil, aniquilar a todos aquellos que no son aptos. Y eso, en la visión spenceriana, eso es lo bueno, eso es lo éticamente justificable. En la visión spenceriana, lo éticamente justificable es la planificación racional de la muerte del débil, en un proceso permanente de purificación de la especie. Entonces, en la visión spenceriana, pues qué bueno que los pobres mueran, qué bueno que mueran los pobres, ¿sí? Pues si no mueren hay que matarlos, ¿verdad? Hay que eliminarlos, racionalmente, lógicamente, utilizando la inteligencia. ¿Cómo los vas a eliminar? Bueno, tirarles el COVID, ¿verdad? Y así matamos a la población basura, ¿verdad? Y este pensamiento spenceriano del siglo XIX va a conectar también con el pensamiento de
uno de los fundadores de la economía del siglo XVII, que es Malthus, el cual decía que el primer problema universal pues es la pobreza y que la causa de la pobreza pues es la sobrepoblación, y entonces si esa es la causa de la pobreza, la solución es ni más ni menos que eliminar la sobrepoblación, y que para eliminar la sobrepoblación y eliminar por tanto la causa de la pobreza pues hay que matar, hay que eliminar la población flotante, la población basura, la población que sobra. Entonces la visión spenceriana digamos, está emparentada y conecta con la visión de este economista, igualmente inglés, es curiosamente, ¿verdad? ¿Sí? Malthus, están emparentados en el pensamiento, pero no solamente hay una correlación entre el pensamiento de Herbert Spencer y Malthus, sino que también está emparentado con el pensamiento social de Thomas Hobbes, porque para Thomas Hobbes hay una visión negativa de la naturaleza humana. Para Thomas Hobbes el hombre es malo por naturaleza. El hombre no puede ser bueno, sino que el hombre es malo por naturaleza. Y de ahí aquel planteamiento de que el hombre es el lobo del hombre. Ese planteamiento es de Thomas Hobbes. Para Thomas Hobbes el hombre es malo. Y no puede no ser malo. El hombre es malo por naturaleza y tiene que serlo. Porque el hombre se mueve por el egoísmo. Y lo más real en el hombre es el egoísmo. ¿Ves? Y los tres son pensadores ingleses. Inglaterra en el siglo XIX es, digamos, una sociedad capitalista en donde el capitalismo en el siglo XIX nos aparecía como la forma más desarrollada del capitalismo. Tesis número 6 del pensamiento spenceriano es que para Spencer la organización social debe estar en función del individuo. La organización social tiene que estar en función del individuo. Hay una visión de centralidad del sujeto individual biológicamente considerado frente al ordenamiento social para Spencer. Para Spencer no es el sujeto para la sociedad o en función del ordenamiento social, sino que es al revés. Es el ordenamiento social el que tiene que estar en función del sujeto. Revisen ustedes el artículo 1 de la Constitución Política de la República de El Salvador. Es muy spenceriano en ese sentido, porque el artículo 1 de la Constitución de la República de El Salvador establece que el fin último y el ser el ser del Estado es la persona humana, el individuo. De tal manera que no es la sociedad, no es el individuo para la sociedad, sino que es el ordenamiento social el que tiene que estar en función del individuo. En la visión spenceriana es más real el sujeto individual que el sistema. El sistema tiene que estar en función del individuo y no al revés. Esto es importante de considerar. Abra usted el libro de la Constitución de la República de El Salvador, artículo 1. Y usted lo primero que se va a encontrar es una concepción spenceriana, en donde el ordenamiento del Estado tiene que estar en función de la persona, y no la persona en función del ordenamiento social. ¿Se da cuenta? Y ese enfoque es perfectamente un enfoque de naturaleza spenceriana. Para Spencer, el sujeto individual biológicamente considerado es más real que el sistema. El sujeto individual biológicamente considerado tiene más sustancia que el ordenamiento social. ¿Sí? Tesis número 7 del pensamiento de Herbert Spencer. Para Spencer, la sociedad es el producto directo del despliegue, ¿sí?, del desarrollo de las leyes de lo natural, de las leyes de la evolución natural, de las leyes de la selección natural. Es la naturaleza, ¿sí? Es la naturaleza
la que en su desarrollo, en su despliegue, ¿sí?, pone en acto las potencias suyas que ya están ahí inscritas y las exterioriza en el ordenamiento de lo societal. Por eso, para Spencer, el ordenamiento social tiene que estar regido por el movimiento de la evolución natural. Y para Spencer, exactamente por eso, la sociedad tiene que estar organizada según las leyes de la evolución natural. De manera fundamental, por aquel planteamiento de Charles Darwin, que decía que en el ordenamiento social, el ordenamiento de la evolución de la especie, pues hay una lucha de uno contra todos, y al final deben salir gananciosos los más aptos. En la visión spenceriana, el ordenamiento social tiene que seguir justamente esa ley. El ordenamiento social tiene que estar caracterizado exactamente por eso, por una lucha permanente de uno contra todos, en donde los otros son enemigos a vencer. Los otros no son mi prójimo, no, son mis enemigos a vencer. Y en ese conflicto de uno contra todos deben ganar los más aptos. Y ese proceso llevaría a una especie de purificación de la especie. Para que la especie humana se purifique, pues tienen que morir los tontos, los pobres, los feos, los enfermos, todo aquello que es considerado como debilidad humana. Y entonces hay que eliminarlos para purificar la especie. Y estamos aquí en una idea de que el fin justifica los medios. Si el fin es la purificación de la especie, y para purificar la especie pues hay que eliminar a los débiles, pues hay que hacerlo. Este pensamiento spenceriano es el que guiaba también el pensamiento del nazismo en desde el 1930 a 1945 en la Alemania de Adolfo Hitler. En la Alemania de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, y Hitler terminó matando, asesinando a más de 6 millones de judíos, en la lógica de que había que eliminar a los débiles, a la población basura, para purificar la especie. Y para Adolfo Hitler, fundador de la ideología nazi, alemán del siglo XX, de principios del siglo XX, de 1930 a 1945, pues había que matar a los débiles, ¿verdad?, para purificar la especie. Porque para Hitler la raza pura, pues era la raza aria, la raza de los cheles, de los nórdicos. Y todo lo demás era basura. Ahora bien, hay que preguntarse si la visión spenceriana, como yo les dije la vez pasada, en la lógica de la muerte del débil, no está metida hasta los tuétanos en nuestro ordenamiento social salvadoreño de la vida actual, en donde todo el proceso educativo está bajo la lógica de la muerte del débil. ¿Por qué diablos haces un examen parcial? ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? Que sobrevivan los aptos, los que saquen de 6, 7, 8, 9, 10, y todos los que no logren sacar el 6, pues son los que no son aptos. Es la lógica, siempre es la lógica de la muerte del débil, por si no lo has entendido. Entonces, lo que yo te estoy diciendo es que el ordenamiento educativo, hoy, aquí y ahora, en este momento, en la Universidad de El Salvador y en todo el sistema educativo nacional, es spenceriano. Va bajo la lógica de la muerte del débil. Y por eso hacen los exámenes parciales, para que sobrevivan los aptos. Y los aptos son los que sacan de 6 para arriba. Y los débiles, que caen en combate, pues son los que no llegan del 6. Pero es la misma lógica, es la lógica de la muerte del débil. Y tenés que entender
que esta lógica spenceriana está metida hasta los tuétanos en el ordenamiento social y en la consideración de la vida de nosotros. Por eso es que la chica prefiere casarse con el niño rico, aunque no lo quiera. ¿Sí? Y el cipote, aunque no la quiera la chica, pues, pero si la chica es brillante, pues prefiere andar de novio con la chica brillante, aunque no la quiera. Con tal de que le ayude a pasar los parciales y que le haga las tareas en la universidad, pues ahí anda. ¿Me estás entendiendo de lo que se trata? La cipota bonita, joven, pues no le importa andar con el viejo. Porque al final de lo único que se trata es de salvaguardar su pellejo. De todas maneras el viejo ya se va a morir y le va a quedar la pensión. Spencer. ¿Dónde está Spencer? Spencer, claro, yo les estoy diciendo, es un pensador del siglo XIX, pero habría que preguntarse cómo el pensamiento spenceriano está actual, aquí y ahora, en el vivir del día a día de la sociedad salvadoreña, donde lo más importante no es ser, sino tener. Tanto tienes, tanto vales. Y se justifica la muerte del débil. Y por eso incluso este enfoque spenceriano ha logrado calar hasta en el pensamiento de nuestras masas, la gente. Por eso es que la gente a veces dice, al tonto dice, ni Dios lo quiere. Y si al tonto ni Dios lo quiere, pues hay que acabar con él, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como dije, tesis 7 del pensamiento spenceriano, el ordenamiento social es el resultado del despliegue de las leyes de lo natural. Y las leyes de lo natural, de la evolución natural, pues esas. Primero es la contradicción permanente, y por tanto en el ordenamiento de la vida social es más real. La contradicción es más real. La guerra es más real. El conflicto, porque en la visión spenceriana, el conflicto, la guerra, la contradicción, la lucha, es natural. Y por tanto, si es natural, es real. ¿Y qué es aquello que no es natural? Y si no es natural, tampoco es real. Es la misericordia, la compasión, el amor al prójimo. No es natural. No es natural, es artificial. Y por tanto, como es artificial, no es real. Y en la visión spenceriana, como la compasión, la misericordia, todos los valores del Evangelio, toda la cosmovisión cristiana, en la visión spenceriana no tiene sentido. No se puede realizar. ¿Pero por qué no se puede realizar? Porque para Spencer el hombre no es así. Para Spencer el hombre es malo, el hombre es egoísta. Y tiene la función de luchar contra todo para salvaguardar sus intereses. Y eso es real. La guerra es real, la paz no es real. El ejercicio del egoísmo es real. El ejercicio de la misericordia no es real, no es natural. Y entonces, el pensamiento spenceriano va a decir que el capitalismo es una sociedad exitosa justamente porque se rige por las leyes naturales del egoísmo, de la búsqueda del provecho personal por encima de los otros. Entonces, la sociedad capitalista es una sociedad egoísta, ególatra, individualista, ¿sí? Terrorista, porque el hombre así es. Es como la imagen y semejanza de la esencia del hombre. El hombre es malo por naturaleza, el hombre es egoísta por naturaleza, y entonces la sociedad burguesa no ha hecho más que expresar en términos sociales la esencia del hombre. Y entonces por eso, dice Spencer, que el capitalismo es exitoso, por eso, porque es la imagen y semejanza de la esencia ególatra del ser humano. El ser humano es malo y por eso el ordenamiento social capitalista es perverso.
es malo. Y justamente por eso es que para todos aquellos que tienen una visión spenceriana, el problema, el problema del marxismo, el problema de la visión marxista, leninista, es que la visión marxista-leninista no parte de la idea de que el hombre es malo, al contrario, se parte de la idea de que el hombre es bueno, el hombre puede ser solidario, puede ser, digamos, bondadoso, ¿sí? Y puede construir un mundo social, pues de acuerdo a valores trascendentales como el bien, la justicia, la libertad. Y entonces, los spencerianos dicen que exactamente por eso es que el socialismo es ingenuo y que por eso el socialismo no puede realizarse, porque parte ingenuamente de la esperanza en la bondad del hombre, y que el capitalismo es exitoso porque no parte de la bondad del hombre, sino que entiende que el hombre es malo. Y por eso construye un ordenamiento social igualmente malo y perverso. Y también la visión spenceriana de la realidad implica la idea de que para los spencerianos la fe, el cristianismo y todas las religiones que van sobre la idea de la construcción de un mundo mejor, sobre la esperanza de la bondad del hombre, movida pues por la voluntad de Dios, pues no tienen sentido. No tienen sentido. Para los spencerianos, la fe cristiana y la praxis del cristiano caen en el campo de lo irracional. Y por eso es que no prosperan. Y por eso es que yo en mi barrio en el cual vivo tengo como 9 iglesias. 9 iglesias hay. Y una de las 9 iglesias es la iglesia católica. Y las otras 8 son no católicas. 9 iglesias. Pero no hay cristianos. Tengo 9 iglesias donde no hay cristianos. Porque si hubieran cristianos en la nueva iglesia, ya hubiéramos transformado el barrio como cristianos. Entonces tenés un montón de iglesias, pero no hay cristianos. Son iglesias sin cristianos. No digo sin gente, ¿cómo no? Llega un montón de gente. Pero no son cristianos. Entonces, en la tesis 7, hay que caer en la cuenta que para Herbert Spencer la vida social no es creación ni de la praxis, ni de alguna estructura extramundana, como pudiera ser Dios, ¿no? ¿Sí? La existencia humana no tiene por qué responder, ¿sí? No tiene por qué responder a supuestos valores trascendentales, divinos, porque para Spencer pues, no los hay. O sea, para Spencer no hay Dios, no hay valores trascendentales. Es una especie de sálvese quien pueda. Para Spencer, el ordenamiento social y la praxis del hombre, la vida humana, debe responder, ¿sí?, a los valores de la evolución. Y si la lógica de evolución es la guerra de uno contra todos y donde sobreviven los aptos, y por tanto el que sobrevive es el que tiene poder, y eso es lo bueno, ese es el valor fundamental, sobrevivir, pues es el valor trascendental, ¿no? ¿Sí? Esa es la visión spenceriana, ¿no? Lo bueno es la muerte del débil, la planificación racional de la muerte del débil y tu sobrevivencia como sujeto individual biológicamente considerado frente a todos los demás. Pero esta idea spenceriana va a tener una consecuencia lógica muy autocontradictoria porque por una parte Herbert Spencer desarrolla su pensamiento social, por favor pongan atención en esto,
el pensamiento social de Herbert Spencer intenta fundamentar, es decir, demostrar racionalmente la necesidad y la posibilidad de la existencia humana, de la existencia social. Pero al final, en realidad lo que logra demostrar es que la sociedad no es posible. Al final termina demostrando la imposibilidad de la vida social. ¿Pero por qué al final termina demostrando la imposibilidad de la vida social? Porque si la vida social se mueve por la lucha de uno contra todos y al final sobreviven los más aptos, entonces al final de los finales, ¿cuál es la fotografía que vamos a tener? En esa lógica de uno contra todos, donde al final sobrevive el apto, el poderoso, ¿cuál es la fotografía que vamos a tener? Pues la fotografía que vamos a tener es, ¿sí?, al apto parado como vencedor encima de un volcán de cadáveres, porque él es el apto parado sobre el volcán de cadáveres de todos aquellos que tuvo que vencer para ser él el apto. Pero ¿cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto es que va a ser un hombre solo, y un hombre solo no vive en sociedad, porque para vivir en sociedad se necesita la presencia de los otros. Pero si vos bajo el pensamiento spenceriano consideras que los otros son enemigos a vencer, pues entonces no habría otros. La presencia del otro estaría aniquilada y por tanto la vida societal no es posible. Por eso dije, Spencer cae en una gran autocontradicción lógica, porque primero desarrolla su pensamiento social para intentar fundamentar la posibilidad de la vida social, pero al final de su ejercicio teórico lo que termina demostrando es lo contrario. Lo contrario, es decir, que la vida social no es posible. Porque el gran resultado final es el apto parado con la bandera de vencedor, parado encima de las cabezas de millones y millones y millones de todos aquellos que tuvo que eliminar para poder ser el apto. Pero al final él estará solo. Y entonces no podría haber vida social, porque para que haya vida social se necesita la presencia de los otros. Se necesita tener una visión positiva de la presencia del otro, por tanto, una visión positiva de la alteridad. Siempre en la tesis número 7 del pensamiento spenceriano hay que decir que para él la razón humana tiene que estar, la razón humana tiene que estar subordinada, sometida a lo que Spencer llama el impulso vital natural. Y cuando Spencer dice que el ejercicio de la razón tiene que estar subordinada al impulso vital natural, él está diciendo que la razón tiene que estar subordinada, sometida al deseo. Es más importante el deseo que la razón, ¿sí? La razón tiene que estar subordinada al instinto de supervivencia. La razón tiene que estar subordinada al egoísmo. Para Spencer, el ejercicio del intelecto, el ejercicio de la razón, solamente tiene sentido si está en función de hacer posible el egoísmo. Debe entender usted, estimado estudiante, que el malvado, el malo, no es imbécil. Puede ser muy brillante, muy inteligente, sí, para el mal. Y usted, muchacha, ¿con quién prefiere casarse? ¿Con un hombre bueno, pero tonto? ¿O con un hombre brillante, pero malvado? Me gustaría saber su respuesta.
¿A quién preferirías como madre de tus hijos? A un hombre bueno, aunque no sea muy brillante. ¿Recuerdan la película de Forrest Gump? De Forrest Gump. Forrest Gump era un hombre bueno, pero tonto. ¿Qué prefieres? ¿Un hombre bueno, aunque sea tonto? ¿O tú prefieres un hombre mal, un hombre brillante, inteligente, con 2 doctorados, etcétera, etcétera, pero perverso? Spencer diría que lo único que se justifica es el hombre brillante e inteligente, pero malo. Porque el hombre así es, el hombre es malo por naturaleza. Para Spencer, la sociedad es el resultado previo a la existencia, la sociedad, el ordenamiento social, la funcionalidad social, la institucionalidad social es el resultado de la existencia previa de los individuos. De tal manera que no es que la sociedad crea a los individuos, sino que es al revés. Primero existen los individuos y luego, ya que existen los individuos egoístas, hacen posible la vida societal. Por tanto, en la visión spenceriana, el sujeto individual no es el resultado de la vida social, sino que es punto de partida. ¿De acuerdo? Hay un punto en el cual la visión spenceriana conecta con Comte, en el sentido de que ambos proponen la idea de que el fundamento de la societalidad pues son las leyes naturales. Tanto para Comte como para Spencer, el fundamento de la vida social, aquello que hace posible la vida social, pues son las leyes de la naturaleza. En eso Comte y Spencer conectan. Recuerden ustedes que estoy hablando de dos pensadores que no son científicos, son ideológicos y además son, digamos, pensadores utilizados por la sociología burguesa. Por tanto, son enemigos de la clase trabajadora, pero hay que conocerlos, de todas maneras. Yo creo que lo dejaría hasta acá en la consideración de Spencer. Hay mucho más que decir de Spencer, aún no me he referido yo a cuáles son las consecuencias epistemológicas y éticas del pensamiento spenceriano, cosa que voy a tratar con ustedes en la próxima sesión de clase. Pero ya ven ustedes por dónde va la visión spenceriana. ¿Sí? Para Spencer no hay bien común. No existe el bien común. ¿Qué es eso? El bien común no existe. Y lo único que existe es la búsqueda permanente de tu bien, de tus necesidades, punto, y que se jodan los demás. Los demás no son tus prójimos, son tus enemigos a vencer. Y elimínalos. Si te hacen estorbo, elimínalos. Acaba con ellos. ¿Ves? Es una visión bastante negativa de los otros. Es una visión fundamentada en el egoísmo humano, en el carácter maligno de la existencia humana. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que un ser humano como Herbert Spencer piense de esta forma? ¿Cómo un pensador tan inteligente como Herbert Spencer utiliza el intelecto para intentar racionalizar, para intentar fundamentar, para intentar explicar el mal y la necesidad del mal en la vida humana? ¿Cómo es posible? Recuerde, compañero y compañera estudiante, que Carlos Marx, al cual muchas personas consideran que fue ateo, cosa que me llama mucho la atención, porque el papá de Marx era rabino, judío, conocedor de la Biblia. Recuerden ustedes que Marx decía, y lo puedo probar, y lo voy a postear en mi cuenta de Facebook, las palabras de Marx. Cuando Marx se refiere a la sociedad capitalista, cuando Marx dice expresamente que la sociedad capitalista es la bestia del Apocalipsis,
o también le llama el demonio visible. ¿Me estás entendiendo? Así le llamaba Marx a la sociedad burguesa. Mis mejores deseos para ustedes. De esta manera terminamos este encuentro académico. Nos vemos el próximo día lunes, si así Dios lo quiere.